Título: La IA generativa en educación. Autor: Fernando Domènech Betoret. Antes de empezar este recorrido, te invito a ver los apartados que vamos a tratar en esta primera parte. 1. Presentación y punto de partida docente. 2. ¿Qué es la IA generativa, en lenguaje de aula? 3. Panorama en España y Latinoamérica. 4. Los tres grandes para el profesorado: ChatGPT, Gemini y Copilot. 5. Beneficios potenciales para la docencia. 6. Riesgos y preocupaciones iniciales. 7. Marcos y orientaciones institucionales. 8. Cierre y transición hacia la parte 2. ¿Alguna vez has sentido que el día no tiene suficientes horas para todo lo que un docente debe hacer? Preparar clases, atender al alumnado, corregir, planificar, redactar informes, coordinarse con el equipo docente. Parece imposible llegar a todo. Imagina que pudieras contar con un asistente que te ayudara a redactar materiales, preparar actividades personalizadas o resumir textos complejos en segundos. No es ciencia ficción. Ese asistente ya existe y se llama inteligencia artificial generativa. Desde finales de 2022, herramientas como ChatGPT han irrumpido en nuestras aulas, en nuestros ordenadores y hasta en las conversaciones del claustro. Muchos docentes sienten curiosidad, otros cautela o incluso miedo. Y es normal. La irrupción de la IA generativa está transformando la manera en que enseñamos y aprendemos, y todavía estamos aprendiendo a convivir con ella. Quizá te preguntes, ¿qué lugar ocupa el profesorado en este nuevo escenario? La respuesta es clara: seguimos siendo imprescindibles. La inteligencia artificial puede generar contenido, pero no puede generar vocación, empatía, ni sentido educativo. No puede mirar a los ojos de un alumno que está a punto de rendirse, ni adaptar su tono a la emoción del momento. La buena noticia es que no se trata de competir con las máquinas, sino de aprender a usarlas de forma inteligente. Porque ninguna inteligencia artificial podrá sustituir lo más valioso que tiene un buen docente: su capacidad de inspirar, acompañar y hacer que cada estudiante crea en su propio potencial. Antes de seguir hablando de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en el aula, vamos a entender, sin tecnicismos, qué es la inteligencia artificial generativa. Cuando escuchamos la palabra inteligencia artificial, muchas personas piensan en robots, máquinas que hablan o incluso en películas futuristas. Pero la realidad es mucho más cotidiana. La IA lleva años entre nosotros. Corrige las faltas de ortografía del móvil, recomienda vídeos, traduce textos o sugiere rutas en el GPS. Sin embargo, la IA generativa va un paso más allá. Ya no se limita a analizar datos o predecir resultados. Ahora es capaz de crear contenido nuevo: textos, imágenes, audios, vídeos o incluso fragmentos de código. Por eso se llama generativa, porque genera cosas que antes solo podía hacer una persona. Por ejemplo, si le pides, explícame la fotosíntesis como si fuera un rap, el sistema no busca ese texto en Internet. Lo inventa sobre la marcha, combinando millones de patrones de lenguaje que ha aprendido previamente. Y lo mismo puede hacer con ejercicios de matemáticas, redacciones o explicaciones de historia. ¿Cómo lo consigue? Muy resumido, estos sistemas analizan enormes cantidades de textos, imágenes o sonidos, y aprenden los patrones de cómo se organizan las palabras, las ideas o las formas. Después, cuando le planteas una pregunta o una instrucción, predicen cuál sería la respuesta más probable y coherente según esos patrones. Es un poco como un alumno que ha leído millones de libros y trata de escribir algo nuevo basándose en todo lo que ha aprendido. En resumen, la IA generativa no es magia. Es una herramienta que aprende de datos humanos para producir respuestas humanas. Puede parecer inteligente, pero no entiende, no razona, ni tiene conciencia. Solo calcula probabilidades y estructura palabras de manera convincente. Por eso, como docentes, nuestro papel no es temerla, sino entenderla y enseñarla a usar con criterio. Porque en nuestras manos, en la forma en que la integramos en la enseñanza, está la diferencia entre que se convierta en un simple generador automático o en una poderosa aliada para potenciar el aprendizaje.
Ahora que ya entendemos qué es la IA generativa, demos un vistazo a lo que está ocurriendo en nuestras aulas, tanto en España como en América Latina. En los últimos 2 años, las conversaciones sobre inteligencia artificial han pasado de los laboratorios a los claustros. Y si algo caracteriza al profesorado hispanohablante, es su capacidad de adaptación y creatividad, incluso en situaciones de cambio constante. En España, muchas comunidades educativas están explorando la IA desde programas de innovación y formación del profesorado. Algunos centros la usan para crear materiales personalizados, diseñar rúbricas automáticas o mejorar la inclusión educativa. Universidades y administraciones educativas han empezado a elaborar guías éticas y marcos de referencia para orientar su uso responsable. Aún así, existe debate. ¿Es justo que los alumnos usen ChatGPT para redactar trabajos? ¿Cómo evaluamos cuando parte del contenido lo genera una máquina? Las respuestas aún no son definitivas, pero el diálogo ya está abierto. En América Latina, la situación es diversa. En países como México, Colombia, Argentina o Chile, se observan proyectos piloto impulsados por universidades y organizaciones como la OEI o Profuturo, que apoyan la formación docente en competencias digitales y el uso pedagógico de la IA. Al mismo tiempo, muchos docentes improvisan estrategias propias, aprendiendo a usar ChatGPT o Gemini por su cuenta, compartiendo experiencias en redes y adaptando la tecnología a realidades escolares con recursos limitados. Eso sí, también hay desafíos importantes. La brecha digital entre zonas urbanas y rurales, la falta de conectividad en algunos contextos y la necesidad de formación continua para un uso pedagógico y ético. Pero lo más valioso está ocurriendo de forma silenciosa. Docentes que experimentan, aprenden y se acompañan mutuamente, demostrando que la innovación no depende del presupuesto, sino de la actitud. En resumen, tanto en España como en Latinoamérica, y en el mundo en general, vivimos un momento de cambio profundo. No es una revolución tecnológica solamente, sino una transformación cultural en la manera de enseñar y aprender. El reto no es si debemos usar inteligencia artificial, sino cómo hacerlo con sentido educativo, equidad y espíritu crítico. Ya hemos visto qué es la inteligencia artificial generativa y cómo está transformando la educación. Ahora, llega el momento de conocer a los protagonistas más conocidos por los docentes: ChatGPT, Gemini y Copilot. Empecemos por ChatGPT. Es, sin duda, el más popular y accesible. Se le puede pedir casi de todo, desde elaborar una rúbrica o un cuestionario, hasta redactar una carta para las familias o proponer ideas para un proyecto escolar. Lo interesante es que trabaja mediante conversación. Cuanto más clara y precisa sea la instrucción o prompt que le des, más útil será el resultado. Muchos docentes lo usan como asistente de planificación, para obtener borradores o incluso para practicar otro idioma con el alumnado. Gemini, creado por Google, sigue un enfoque diferente. Está integrado con herramientas que muchos centros ya utilizan: Google Classroom, Docs, Drive o Slides. Eso permite al profesorado generar materiales directamente dentro de esos entornos, resumir textos extensos o preparar presentaciones más rápido. Además, al estar vinculado a la búsqueda de Google, Gemini puede ofrecer información actualizada y más contextualizada, aunque siempre conviene revisar las fuentes, porque también puede confundirse. Por último, está Copilot, desarrollado por Microsoft. Este asistente se integra en programas como Word, PowerPoint, Outlook o Teams, que forman parte del trabajo diario en muchos centros. Copilot permite, por ejemplo, crear borradores de documentos oficiales, redactar actas de reuniones o transformar notas en presentaciones. Incluso puede ayudar a organizar tareas del aula o generar hojas de cálculo para hacer seguimiento del alumnado. Cada herramienta tiene su personalidad y su punto fuerte. ChatGPT destaca por la conversación fluida y la creatividad. Gemini brilla en la búsqueda y la conexión con el ecosistema educativo de Google. Copilot es ideal para quienes trabajan en entornos Microsoft y necesitan automatizar tareas administrativas o de comunicación.
El mensaje importante es que ninguna de estas herramientas hace el trabajo por el docente, sino que lo acompaña. La clave está en aprender a formular buenas peticiones, lo que conocemos como prompting, y en saber cuándo conviene aceptar una sugerencia o revisarla desde nuestro criterio profesional. Las posibilidades son muchas: ahorrar tiempo, inspirar nuevas ideas o atender mejor la diversidad del alumnado. Pero para que eso funcione, necesitamos una mirada pedagógica y ética que nos ayude a mantener el control de la herramienta y no al revés. Después de conocer las herramientas principales, toca pensar en lo verdaderamente importante. ¿Qué puede aportar esta tecnología a nuestra labor docente? 1. El primer gran beneficio es el ahorro de tiempo. La IA generativa puede encargarse de tareas repetitivas y administrativas que suelen restar energía a lo pedagógico. Por ejemplo, redactar borradores de correos, generar rúbricas, elaborar informes o diseñar una primera versión de actividades. No lo hará perfecto, pero nos permite ganar minutos valiosos para centrarnos en lo que de verdad importa: atender al alumnado y mejorar las clases. 2. El segundo beneficio es la personalización del aprendizaje. Gracias a estas herramientas, podemos generar materiales adaptados a distintos niveles de dificultad o estilos de aprendizaje. La IA puede explicar un mismo concepto de varias maneras: más visual, más resumida o con ejemplos cotidianos. Esto ayuda a que cada estudiante encuentre su propia forma de comprender, algo fundamental en aulas diversas. 3. Un tercer aporte clave es el feedback inmediato. La IA puede ofrecer al alumno respuestas rápidas y detalladas sobre su trabajo, ayudándole a mejorar sin esperar a la siguiente clase. Esto no reemplaza nuestra evaluación, pero sí complementa el proceso, fomentando la autonomía y la autorregulación del aprendizaje. 4. También hay un beneficio menos visible, pero muy importante: la inspiración docente. La IA generativa puede actuar como un segundo cerebro que nos ofrece ideas nuevas. Puede proponer dinámicas, estrategias didácticas o ejemplos creativos cuando sentimos la mente saturada. No sustituye la experiencia del profesor, pero la amplía. 5. Por último, está el acceso al conocimiento actualizado. Herramientas como Gemini o Copilot pueden ayudarnos a explorar rápidamente temas recientes, nuevas metodologías o investigaciones educativas, permitiendo al profesorado mantenerse al día sin invertir tanto tiempo en búsqueda manual. En conjunto, estos beneficios abren una oportunidad: usar la inteligencia artificial no para hacer más cosas, sino para hacer mejor lo esencial. Dejar que la máquina se encargue de lo mecánico y dedicar nuestra energía a lo humano, lo pedagógico y lo emocional. Pero, como veremos en el siguiente apartado, no todo son ventajas. Esta tecnología plantea también riesgos y dilemas importantes que merecen atención, especialmente en el ámbito educativo. Hasta ahora hemos hablado de posibilidades y beneficios. Pero si algo ha demostrado la experiencia con la inteligencia artificial generativa en educación, es que también trae riesgos importantes que no podemos ignorar. 1. Uno de los primeros miedos del profesorado es el de la copia y el plagio. Herramientas como ChatGPT pueden escribir un trabajo completo en pocos segundos. Si un alumno entrega ese texto como si fuera suyo, la evaluación deja de medir lo que sabe y pasa a medir lo bien que usa la tecnología para aparentar. Esto afecta directamente a la integridad académica y nos obliga a repensar cómo planteamos las tareas y cómo evaluamos. 2. Otro riesgo clave es la pérdida de autonomía y de esfuerzo cognitivo. Si el alumnado se acostumbra a pedirle a la IA que piense, resuelva problemas o redacte por él, corre el peligro de dejar de entrenar habilidades como la comprensión, la síntesis, la argumentación o la escritura. Algunos estudios alertan de este posible desentrenamiento mental cuando se usa de forma abusiva y poco reflexiva. 3. También está el problema de la desinformación y los errores. La IA generativa no siempre acierta. Puede inventar datos, referencias o explicaciones que suenan muy convincentes, pero que son falsas o inexactas.
En contextos educativos, esto es especialmente delicado, porque el alumnado tiende a confiar en lo que aparece bien redactado y seguro de sí mismo. 4. No podemos olvidar los sesgos y la desigualdad. La IA aprende de datos que ya contienen prejuicios y desigualdades de nuestra sociedad. Eso puede traducirse en respuestas discriminatorias o parciales si no se supervisan. Además, en muchos contextos de España, y sobre todo de América Latina, el acceso a buena conectividad, dispositivos adecuados o formación en IA no está garantizado. Si no se cuida, la tecnología puede ampliar la brecha entre quienes tienen recursos y quienes no. 5. Finalmente, hay preocupaciones sobre la privacidad y el uso de datos. Cuando el profesorado o el alumnado suben textos, trabajos o información personal a estas herramientas, surge la pregunta: ¿qué pasa con esos datos? ¿Quién los guarda? ¿Para qué se usan? Por eso, cada vez más instituciones y organismos internacionales insisten en la necesidad de políticas claras, transparencia y protección de la información. En resumen, la inteligencia artificial generativa no es ni buena ni mala por sí misma. Es una herramienta poderosa que, si se usa sin cuidado, puede dañar la calidad del aprendizaje, la equidad y la confianza en la escuela. Pero si conocemos sus riesgos, podemos anticiparnos, diseñar mejor nuestras actividades y educar al alumnado para usarla de forma crítica y responsable. En el siguiente apartado, veremos cómo distintos marcos y orientaciones institucionales, incluidas las recomendaciones de organismos internacionales, están tratando de responder a estos desafíos y de poner límites razonables al uso de la IA en educación. En este punto, ya tenemos una idea bastante clara de lo que la inteligencia artificial generativa puede aportar y de los riesgos que conlleva. Pero la gran pregunta es: ¿quién pone las reglas del juego? ¿Qué orientaciones existen para usarla con responsabilidad en educación? Empecemos por lo global. Organizaciones como la UNESCO, la OCDE o la Unión Europea han publicado en los últimos años guías y recomendaciones sobre el uso ético y educativo de la IA. La UNESCO, por ejemplo, insiste en un principio clave: la inteligencia artificial debe estar al servicio del ser humano, nunca al revés. Sus orientaciones piden promover una IA centrada en el bienestar, la equidad y los derechos humanos, evitando que se convierta en un instrumento de exclusión o vigilancia. También recomiendan a los sistemas educativos garantizar la protección de datos del alumnado y del profesorado, y fomentar la transparencia de los algoritmos. En España, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y varias comunidades autónomas han empezado a ofrecer guías para el profesorado sobre cómo usar ChatGPT y otras herramientas de forma responsable. Muchas universidades están desarrollando sus propias políticas. Algunas exigen que el alumnado declare si ha utilizado IA en un trabajo y explique de qué manera lo hizo. No se trata tanto de prohibirla, como de hacer visible su uso y promover la honestidad académica. En América Latina, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y programas como Profuturo están impulsando líneas de formación docente en competencias digitales y en pensamiento crítico frente a la IA. La idea es clara: más que prohibir, hay que educar para comprender. Algunos países, como Uruguay o Chile, ya están probando políticas públicas que integran IA en la enseñanza sin perder el enfoque social y humanista. Si hay algo que todas estas orientaciones comparten, es el respeto por el juicio profesional docente. La tecnología no puede reemplazar nuestra toma de decisiones ni nuestra mirada pedagógica. Somos nosotros quienes decidimos qué lugar ocupa la IA en el aula, en qué momentos tiene sentido usarla, y cómo mantener el equilibrio entre la innovación y el aprendizaje auténtico. En definitiva, los marcos institucionales no pretenden frenar la creatividad, sino ofrecer un marco ético para avanzar con seguridad. Y con toda esta base, que es la IA generativa, cómo avanza en España y en el mundo en general, sus beneficios, sus riesgos y sus normas, ya estamos listos para dar el siguiente paso. Si te interesa seguir profundizando, te invito a acompañarme en la parte 2, donde pasaremos de las ideas generales a las prácticas concretas. Porque el futuro de la educación con inteligencia artificial no se escribe solo en los laboratorios,
se escribe, día a día, en las decisiones que tomamos en las aulas.